Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de La Biblioteca Perdida. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este proceso de podcast en el cual hablaremos sobre libros, historias, leyendas, poesía y demás temas interesantes, los cuales vamos compartiendo poco a poco. Como podemos recordar, en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal, cómo se nos presenta un nuevo mundo mágico, cómo destacamos el desarrollo de Harry Potter como un posible héroe y descubrimos un poco de su verdadera identidad. Ahora hacemos una transición al segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, como una evolución de la saga. Una saga más oscura, el mundo mágico se empieza a teñir de estas problemáticas de oscuridad, donde empezamos a observar los antagonistas y de esta manera los personajes obtienen desafíos mayores y más peligrosos. Espero que este capítulo les guste y por supuesto nos mantenemos hablando en los comentarios. Para iniciar con el análisis de este segundo libro, vamos a ubicarnos en el segundo año de Harry Potter en Hogwarts. Este segundo año está marcado por la reapertura de la Cámara Secreta, una antigua leyenda que lleva consigo la amenaza de un monstruo capaz de petrificar a los estudiantes. El misterio rodea quién está detrás de todos estos ataques, quién fue la persona que abrió nuevamente la Cámara Secreta. También tenemos a Harry, quien descubre que es capaz de hablar Parcel, lo cual es un tema fundamental y se desarrolla durante toda esta saga, porque hay un aspecto psicológico que vamos a abordar más adelante. Esta lengua es la lengua de las serpientes y siembra una duda en él, siembra una duda sobre su propia naturaleza. A diferencia del primer libro, la Cámara Secreta introduce un tono más oscuro y un poco más gótico. La ambientación de Hogwarts se vuelve un poco más siniestra y existe esta aura quizás de más miedo, una aura de más sospecha, más tenebroso absolutamente todo. ¿Por qué? Porque se sabe que se está tratando de abrir la Cámara Secreta, que se abre la Cámara Secreta y que todas las personas de Hogwarts están en peligro. Pero ¿quiénes son los que más se encuentran en peligro? Aquellas personas que no son descendientes de magos de sangre pura, como ellos lo mencionan. Y acá tenemos otro tema súper interesante, más relacionado con aspectos de discriminación, los cuales también vamos a abordar. Ahora, con este contexto un poco más claro de qué es lo que sucede, vamos a analizar a un conjunto de personajes realmente interesantes. Vamos a iniciar con Harry Potter, vamos a pasar con el antagonista que sería Tom Riddle o Voldemort, vamos a también charlar un poco sobre Ginny y también a hablar en general sobre su familia o la familia Weasley. Para esto vamos a iniciar con Harry. Hay un aspecto muy importante acá y es el aspecto del desarrollo psicológico. Harry se enfrenta a una crisis de identidad cuando descubre que comparte algo con su, en este caso, enemigo, Voldemort. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es lo que ellos comparten? El poder hablar Parcel. Este descubrimiento lo lleva a cuestionarse si podría estar relacionado de alguna manera con el mago oscuro. Y esto genera que él profundice un poco más en su miedo de convertirse en algo que él detesta. Cuando Harry descubre que puede hablar Parcel, no se da cuenta, simplemente habla con una serpiente. Lo observamos en el libro número 1 y ahora también en el libro número 2 cuando hay un enfrentamiento o un duelo mágico. Harry habla con una serpiente, la tranquiliza, pero él no se da cuenta de esto, él cree que es algo normal. Cuando sucede esto, todas las personas empiezan a cuestionar quién es él. ¿Qué sucede con este que antes era llamado héroe y que ahora tiene una característica que en muchas ocasiones es relacionado con el mismo Voldemort y además de eso con Salazar Slytherin, que es uno de los fundadores de Hogwarts? Algo muy importante, cuando se dan cuenta que Harry Potter es capaz de hablar Parcel, genera una relación directa con Salazar Slytherin y por lo tanto genera una relación también directa con la Cámara Secreta, porque se decía que el heredero de la Cámara Secreta o el heredero de Slytherin como tal podía hablar Parcel o tenía esta característica. Y acá Harry empieza de una u otra manera a cuestionarse y a preguntarse a sí mismo: ¿puedo terminar yo como Voldemort sin conocerlo, pero sabiendo que él podría terminar siendo el villano de una historia en la cual él quiere ser el héroe?
¿Y por qué digo que quiere? Porque considero, ya es una opinión muy subjetiva, que Harry realmente lucha por eso. También encontramos una relación directa con un personaje importante, y es Dobby. Hay una interacción con Dobby que revela la compasión de Harry por los seres, en este caso, oprimidos. Hay que recordar algo súper importante que no se menciona en las películas. Hay muchos elfos en Hogwarts y son los que preparan la comida, y es algo que vamos a analizar más adelante. Los elfos viven en Hogwarts, no tienen salario, y Dobby es uno de los que se encarga de solicitar salario para los elfos. Y Hermione se ve envuelta en todo este desarrollo, pero eso se ve hasta en los libros más adelante. Acá observamos cómo Harry tiene una primera interacción con Dobby y muestra esta compasión o esta nobleza. No me gustaría volver a decir compasión, me gustaría más de ahora en adelante seguir diciendo nobleza y humildad al tener una relación con un ente, en este caso Dobby, el cual evidentemente se sabe que sufre de maltrato sobre esta explotación. De esta manera, Dobby representa un espejo de la situación de Harry. Ambos son esclavos de posibles circunstancias fuera de su control, pero buscan la libertad de formas quizás un poco diferentes. Cambiando un poco de personaje, pasamos al antagonista por completo, Tom Riddle. Vamos a hablar de Tom Riddle acá y no tanto de Voldemort, porque en este libro tiene más impacto Tom Riddle. Existe una doble identidad. Tom en su juventud va a representar este carisma y esta inteligencia que podría de una u otra manera también haberlo llevado a un camino completamente diferente si no fuera por su obsesión con la pureza de sangre y el poder. Estos son dos puntos u ejes fundamentales. Una obsesión por la pureza de sangre que se tocará en futuros capítulos porque tiene una incidencia y comprendemos por qué él hace lo que hace o por qué tiene esta obsesión por tratar de ser el mejor. Y también con el poder. Hay una revelación de que él es Voldemort y enfatiza cómo las decisiones y las circunstancias pueden transformar incluso a las personas más prometedoras en villanos. Y hay una psicología también detrás de él. Profundiza cómo el rechazo y la orfandad moldean la mentalidad de Riddle y lo lleva a desarrollar una obsesión por esta inmortalidad y por el control absoluto de todo lo que lo rodea. Y hay un contraste acá con Harry, que también es huérfano, pero elige la empatía y la amistad. Hay que recordar que Tom Riddle desarrolla su infancia en un orfanato y es Dumbledore el que se encarga de ir a traerlo. Todo eso lo vamos a hablar más adelante también en futuros libros y podcasts, porque es una parte fundamental de la infancia como tal de Tom Riddle. Ahora, hablando de otro personaje que genera un impacto crucial, es Ginny Weasley. Ginny va a reflejar dos puntos acá. Va a reflejar la vulnerabilidad y la manipulación. Y luego observemos una evolución de personaje también maravillosa. Entonces tenemos estos dos ejes completamente distintos. Ginny como una persona vulnerable y que está siendo manipulada, y Ginny como una persona que evoluciona al final del libro como personaje y que después va a generar muchísima más importancia que lamentablemente no podemos observar en las películas. Ginny es quizás de los personajes más criticados en películas porque dicen Ginny no hace nada, y en los libros es fundamental. Ginny es una persona que tiene la esencia pura de los Weasley. Y esto también hay que rescatarlo muchísimo. Y por supuesto vamos a ir desarrollándolo. Pero acá vamos a mantenernos en esos dos puntos. Vulnerabilidad y evolución de personaje. En cuanto a la vulnerabilidad y manipulación, Ginny en su primer año en Hogwarts es muy vulnerable. Y lamentablemente fue muy fácil de influenciar y la convierte en un objetivo perfecto de Tom Riddle. Hay que recordar que en este caso, a través de su posición, el libro explora temas de control psicológico, inseguridades y cómo estas inseguridades pueden ser explotadas por fuerzas externas. Ginny recibe el diario de Tom al inicio del libro, sin nosotros poder darnos cuenta, en un enfrentamiento que se da en las librerías. Cuando toda la familia va a comprar los libros necesarios para Hogwarts, donde se encuentran a Lockhart, que es un personaje que más adelante vamos a tocar también, y ahí es donde lo recibe. En el momento en el que ella obtiene este libro o este diario, empieza todo el proceso de manipulación.
Pero también, extrapolando completamente esto, existe una evolución de personaje. Ginny empieza como una figura tímida y secundaria, pero su experiencia con el diario la transforma en alguien más fuerte y resistente. Son características que se desarrollarán más adelante de la serie y que va a ser también una base muy sólida para poder ayudar a Harry en todo lo que se avecina. Como otro personaje macro, porque contiene muchos otros que también son ejes fundamentales, está la familia Weasley. Encontramos a Arthur, el papá de Ron, Molly, la mamá de Ron, y a Ron como tal. Los hermanos también tienen un eje fundamental, pero estos se van desarrollando más en futuros libros. Arthur tiene una fascinación increíble por los muggles, las personas no mágicas en este caso, los humanos como tal también igual que ellos, pero no poseen magia y que no conocen el mundo de la magia, que es diferente a un Squib. Y no solo distingue esto a este personaje, no solo esta excentricidad por esa fascinación, sino que también lo posiciona como un defensor de la igualdad. Vamos a encontrar a Arthur teniendo una cantidad de problemas gigantescos con su antagonista dentro de su propia historia, que sería Lucius Malfoy. Lucius entra en un aspecto fundamental, conoce a Harry en este libro, genera ofensas constantes y sucede algo que no pasa en las películas, y es que Arthur se enoja al escuchar a Malfoy hablando mal de su familia y decide golpearlo en la librería. Se agarran a golpes, es algo impresionante que no sucede en las películas. Acá vemos cómo Arthur defiende muchísimo a su familia y se vuelve un poco agresivo. Por otro lado, Molly, la esposa, madre de Ron y de los hermanos y de Ginny, es una sobreprotección constante a sus hijos. Ella refleja un miedo profundo a perder de forma total a su familia en un mundo que cada vez es más peligroso. Hay un carácter muy cálido, muy maternal y que contrasta con la fría y estricta educación de otras familias mágicas, como por ejemplo los Malfoy. Ron también sigue lidiando con el peso de ser el más joven de muchos hermanos muy exitosos, y en este libro muestra su valentía también, su lealtad constante, y a pesar de sus inseguridades que se van desarrollando poco a poco, genera un impacto significativo también, porque ayuda muchísimo en la cámara secreta. Ya teniendo claro estos personajes, vamos a hablar un poco sobre los temas y motivos. Vamos a entrar un poco ya en aspectos sociales y psicológicos. Ahora, ingresando a los temas y los motivos, vamos a charlar sobre diversos de suma importancia, pero en este preciso momento vamos a abordar la pureza de sangre y los prejuicios. El concepto de pureza de sangre en la serie es una alegoría directa a las ideologías de supremacía que existen en el mundo real. Los Malfoy representan una aristocracia que desprecia directamente a los muggles y a los mestizos, y hay un temor a lo otro. Y decimos este otro entre comillas porque se manifiesta directamente a aquellas personas nacidas mágicas, pero de padres muggles, o al muggle como tal, a la persona no mágica. Hay un rechazo directo, pero también existe una lucha contra esta discriminación. Harry y sus amigos en particular, y muy en particular Hermione, quien también en este caso es hija de muggles, simbolizan una resistencia contra estas ideologías. Este tema se convierte en un eje central de la serie y plantea preguntas de identidad, pertenencia, una lucha por la igualdad que se desarrolla más en los futuros libros, y centrado también en Hermione ayudando a elfos, que es algo que no observamos en las películas. Una vez nosotros tenemos esta base de lucha contra la discriminación y un concepto de pureza de sangre, haciendo una alegoría directa a estas supremacías, se empieza a desarrollar la historia de la cámara secreta, de un monstruo que va por aquellas personas que no son puras de sangre. Otro tema también muy importante es la identidad y el autodescubrimiento. Existe el miedo a uno mismo. Harry descubre que puede hablar Parcel y comienza a cuestionar su propia naturaleza. ¿Qué tan difícil es cuando una persona descubre que quizás su pasado o su presente se encuentran teñidos por problemáticas externas a él, o por actitudes o aptitudes que adquiere y que no están dentro de su control?
Hay un miedo a lo que podría ser. Refleja el temor más amplio que muchos experimentan al enfrentar aspectos de sí mismos que no entienden y que les asustan. Harry tiene que empezar un proceso de aceptación. También existe una importancia a las elecciones. Dentro del proceso de identidad y descubrimiento, al final del libro, subraya que no es la habilidad innata lo que define a una persona, sino las elecciones que se toman. Y lo vemos directamente en Tom Riddle tomando un camino como un mago oscuro o tenebroso y Harry tomando un camino completamente distinto. Este tema se convierte en un eje fundamental y central. Existe una sustancia pura en la cual nos dice: dos personas tienen un mismo trasfondo, toman dos caminos completamente distintos basados en las elecciones. Y un tema muy importante también es el poder del miedo y la propaganda. Existe una manipulación del miedo. Y esta manipulación del miedo se desarrolla principalmente viendo a Lucius Malfoy, quien utiliza el miedo como una herramienta para controlar y manipular a otros. La cámara secreta se convierte en un símbolo de terror que puede ser explotado para sembrar caos y desconfianza. Acá tenemos a la cámara secreta como ese terror constante que está yendo detrás de los habitantes de Hogwarts. Hablando de la propaganda, encontramos a Gilderoy Lockhart. Es una crítica social pura. Lockhart es una crítica a la superficialidad y en este caso el culto a la celebridad. Eso es lo que encontramos en este personaje. Existe una incapacidad para enfrentar el peligro real y resalta cómo la sociedad a menudo valora la apariencia y la fama por encima de la verdadera habilidad y la valentía. Acá tenemos un personaje que es un constructo social y una crítica social sumamente fuerte, y es observar cómo lo superficial termina siendo expuesto de una u otra manera. Ahora vamos a hablar sobre los momentos quizás un poco más destacados. Después de haber hablado de estos temas, solamente me queda decir que el libro contiene más profundidad de la que lamentablemente se le logra brindar, porque hay mucho aspecto social, hay mucho aspecto psicológico y hay una crítica muy constante a las principales problemáticas que se viven. Ahora pasaremos a los momentos destacados. El primero, el descubrimiento de la cámara secreta. Hay un simbolismo detrás de la cámara secreta, y es que simboliza los secretos oscuros de las diversas instituciones, como por ejemplo Hogwarts. ¿Y qué secretos pueden esconder? Es un lugar de corrupción, un lugar de peligro, hay peligros ocultos bajo la superficie que se percibe como segura y familiar. Hay un enfrentamiento con un basilisco, y que Harry, al enfrentarse al basilisco, enfrenta no solamente a un monstruo de forma literal, sino se enfrenta a él mismo, a sus posibles miedos. El basilisco es un símbolo del miedo que paraliza y corrompe. Otro momento destacado es el diario de Tom Riddle. Es un artefacto de control, es la manifestación física de la manipulación psicológica. A través de él, Riddle logra controlar a Ginny y siembra este caos que logramos evidenciar durante todo el desarrollo del libro. Y también hay un preludio de los Horcrux, o los Horcruxes en este caso. ¿Por qué? Porque aunque no se revela hasta más adelante en la serie, el diario introduce un concepto: los objetos imbuidos con partes de las almas de Voldemort, y también empieza a desarrollar un poco más este tema tan oscuro. Otro momento destacado es el rescate de Ginny. Harry vuelve a desarrollarse o vuelve a aparecer como este arquetipo de héroe. El rescate de Ginny es un momento crucial y reafirma el papel de Harry como un héroe clásico, y era lo que hablábamos en el capítulo anterior. Harry se empieza a desarrollar como héroe. Durante todo este libro decae por sus características y luego vuelve a obtener la confianza al poder vencer y al poder demostrar que sigue siendo una persona buena. Si hablamos de adaptaciones y legado, la película versus el libro contiene muchísima más información, por supuesto. Hay elementos sutiles que se pierden o se simplifican, como las profundidades, por ejemplo, de las motivaciones de los personajes, algunos matices de los temas de discriminación y también de la pureza de sangre. Por supuesto, hay un impacto meramente cultural, meramente social, se consolida como tal el fenómeno de Harry Potter y hay una influencia muy importante en la literatura juvenil. Esta adaptación ayuda a definir un nuevo estándar para lo que sería esta literatura
donde las historias no solo entretienen, sino también desafían al lector a reflexionar sobre temas un poco más complejos y muchísimo más profundos que años después tenemos la capacidad de profundizar aún más. Algunas curiosidades y datos interesantes que podemos encontrar es primero el origen del basilisco. La figura del basilisco tiene sus raíces en la mitología griega y romana, donde era considerado un monstruo sumamente letal y capaz de matar con la mirada. Y acá Rowling lo adapta esta leyenda para crear una criatura que no solo es físicamente aterradora, sino que también simboliza el poder corrupto del miedo y cómo las personas se ven influenciadas por este. También otra curiosidad es la existente entre Tom Riddle y Lord Voldemort, el anagrama como tal de Tom Marvolo Riddle, y que se traduce a I am Lord Voldemort, y que es un ingenioso juego de palabras que revela al final el verdadero nombre de este villano. También encontramos dentro de curiosidades el club de duelo, y es acá donde vemos que Harry Potter tiene una gran afinidad por los duelos mágicos, y que más adelante con el ejército de Dumbledore logramos observar en futuras entregas de libros que también vamos a analizar. Un tema, curiosidad o dato, es el difunto Richard Harris, que interpretaba a Dumbledore, quien lamentablemente en las películas fallece después de la segunda entrega, y por supuesto realiza un papel excepcional, un Dumbledore muy interesante, un poco más pícaro, que podemos observar con esa mirada tan brillante, sin desmeritar al futuro Dumbledore que también interpreta en las películas y que realiza un papel fundamental. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué hubiese sucedido si Harry es enviado a Slytherin? ¿Qué hubiese sucedido con este personaje si lo encontramos en Slytherin en lugar de Gryffindor? ¿Cómo hubiese sido su lucha interna? ¿Cómo se hubiese desarrollado como personaje o héroe? ¿O qué problemáticas tendría tanto a nivel social como psicológico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sería Harry Potter si lo hubiésemos tenido en Slytherin? Después de haber analizado un poco los temas más interesantes desde mi perspectiva, como los sociales, temas psicológicos, y factores importantes y de suma necesidad en este libro, me gustaría saber qué opinan ustedes también. Si les gusta este libro, si nunca lo han leído, si conocen las películas, si les gustaría leerlos o si les dieron ganas de volver a ver estas maravillosas películas, por supuesto. Voy a estar atento de los comentarios. Todos y todas están completamente invitados a comentar si están viendo esto en YouTube, a compartir si están escuchando en Spotify o si están escuchando en Apple Podcast. Acá vamos a estar siempre para brindar todo el apoyo y todo el soporte requerido a los comentarios y poder traerlos, por supuesto, a el podcast. Para nuestros siguientes episodios vamos a tener Harry Potter y el prisionero de Azkaban, un libro maravilloso donde vamos a encontrar dos personajes que son ejes, Sirius Black y Remus Lupin, y cómo va a haber un desarrollo continuo en los temas de identidad y ahora en los temas de destino. Para cerrar con este podcast, me gustaría recordar una frase citada del libro, dicha por Albus Dumbledore, que le dice a Harry: son nuestras decisiones, Harry, lo que muestra lo que realmente somos, más allá de nuestras habilidades. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.